Bueno, buenos días a todos y todas. Este curso es Filosofía Contemporánea, F 1010. Eh, les agradecería a todos los que tengan la posibilidad técnica de usar el video, pues que lo usen. Siempre es mejor poder verle la cara a los estudiantes que no vérsela. Eh, Desearles un feliz inicio de semestre. Bueno, aunque este curso sea virtual, como todos ya ustedes sabrán, hay un proceso de regreso para la presencialidad en la universidad. En principio este curso va a ser virtual, pero bueno, el otro de contemporánea va a ser presencial y los que son de filo saben que hay varios de los cursos que también son presenciales. Esperemos que ya eh, podamos regresar a la vida universitaria eh, que tuvimos hace 2 años, eh, sin que se pierdan las ventajas que en algún momento pudo tener la actividad presencial. Este, bueno, si me escucho bien, bien, si me empiezo a escuchar mal, me avisan para ver si hay algún problema técnico con mi computador o con los audífonos, que sean pues una posibilidad. Vamos a primero pasar lista. En este curso tienen que estar matriculadas 22 personas. Silvia, Paulina Silva, Javiera Sofeifa, Adriana Sandoval, Marcos Solís, Jean Vindas, Gabriela Delgado, Cintia Molina, Dayan Obando, Saitami Ordóñez, Michael Zúñiga, Josué Picado, Mónica Calderón, Lisette Cordero, Eva Girod, Gerudi Gamboa, Adrián Sánchez, José Serrano, Valery Castro, Emanuel González, Ariel Jaslin, Valeria Reyes y Maynor González. Esos son los 22 que tengo acá. Por lo que veo, hay menos de 22 en la clase. Pero bueno, si alguno de ustedes, creo que todos los que están aquí, por lo que veo de los nombres, están en la lista. Si alguno no está en la lista, pues tiene que ir a la escuela a ver qué pasó con la matrícula lista. Voy a hacer una presentación brevísima porque la primera clase es sobre todo de organización, ¿verdad? Hay varias cosas que ustedes tienen que saber. Lo primero es el significado del ser. No, no, eso no lo tienen que saber. Tienen que estar inscritos en la página de mediación virtual del curso, eh, que está aquí, porque ahí está el programa, ¿verdad? Eh, la- las lecturas, ¿verdad? La antología. Y bueno, es importante que estén inscritos y que estén revisando la página de mediación. Y de hecho, dos de las cosas administrativas que tenemos que hacer hoy están ahí en la página de mediación. Pero antes de empezar la clase, como ustedes saben, bueno, hay varias gente que ya por los nombres han sido estudiantes míos, pero puede ser que otros no. Mm, las clases de filosofía son clases abiertas, ¿verdad? Entonces, y además el currículum de filosofía es abierto. Entonces, solo para ubicarme, necesitaba que me dijeran, bueno, su nombre lo veo, pero que se presenten en el sentido de que me digan si son de filo o de enseñanza de la filo, eh, y si no, de dónde, eh, y en qué nivel de la carrera van, para, para ubicarme más o menos cuál es o sea, cómo es el grupo, ¿verdad? Así es súper cortito. Entonces, no sé,
Eva, aquí voy llamando de los que aparecen en el cuadrito. Bueno, hola, yo soy Eva y estoy en tercer año de filosofía, más o menos. Nunca se sabe, pero sí, como en tercer año. Súper. Ariel, Yo soy Ariel, ahorita estoy en cuarto año de filo. Bueno, ya habría llevado hace 2 años un curso de profe, me parece. uh-huh. La mayoría de nombres me parecen conocidos, de hecho. Cintia, tienes el micrófono apagado, Cintia. Ahora sí, Sí, ahora perdón. sí. Buenos días, yo soy Cintia Molina, creo que con usted no he tenido el placer de llevar cursos hasta el momento, hasta ahora. Estoy también como en tercer año de filo y me encantaba estar por acá en este curso. Lista. Gracias, Cintia. Espero no decepcionar en este primer encuentro. Marco, Hola, profe, y hola a todos y todas las compañeras y compañeros. Y bueno, yo soy de filo, estoy como finalizando batch, entonces como en el tercer año y sí he llevado cursos con usted cuando empezó la pandemia y pre-pandemia también. sí, Marco es viejo conocido. Este, Kevin, Ok, yo soy de filosofía. Este es mi último semestre, de hecho, y no he llevado cursos con usted. gracias. Hola, Kevin. Ella es Alicia. Saludos. Es parte del paisaje del curso. Gracias, Kevin. José Serrano. Hola, profe. Como tercer y cuarto año de enseñanza de la filosofía y no he llevado cursos con ustedes hasta el momento. Ok, gracias, José. Tercer año de enseñanza de la filosofía. Sí, entre Ok, súper. Ahí se oye una bulla, no sé de dónde. Alondra Reyes. Buenos días, profe y compañeros y compañeras. Yo soy de tercer año y soy de Historia del Arte. Ah, ok, soy de Historia del Arte, perfecto. ¿Y de filo qué has llevado? Filosofía clásica, medieval, moderna, y ya solo me falta contemporáneo. Muy bien, perfecto. Gracias, Alondra. ¿Quién tengo aquí? Yerudi Gamboa. Bueno, yo soy Yerudi. Este es mi quinto año prácticamente en enseñanza de la filosofía y este año inicié de filosofía pura también. Súper, gracias, Yerudi. Mónica Calderón. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Un poquito, se te escucha un poco bajo. ¿Qué tal ahora? Sí. Ahora Sí, mejor. yo soy Mónica Calderón y soy de filo y estoy llevando ya los últimos cursos de la carrera. Y pues sí, he llevado varios cursos con el profe también. Súper. Michael Zúñiga. Buenos días. Bueno, yo soy de filosofía y creo que ya este es, al menos de carrera, mi último curso para bachillerato. Y sí, he llevado como 3 o 4 cursos con el profe. Gracias, Michael. Gabriela Delgado. Buenos días, mi nombre es Gabriela Delgado y yo soy de filosofía y voy a ser sincera, no sé en qué año voy ya. O sea, voy como tercero o cuarto, por ahí. Muy bien. Esa es una respuesta absolutamente correcta, Phil. Que no sabe por qué no. Emanuel González. Bueno, yo soy Emanuel González, estoy en tercer año de la carrera de filosofía y esta es la primera vez que me matriculo con el profe. Tercer año de filo pura. Ok. Sí, correcto. Listo.
Esta cosa se mueve. Saitami Ordóñez. Ok. De derecho y tercer año de filo. Ok, perfecto. Javier Azo. Supongo que es Azo Feifa. Sí, profe. Hola, un gusto. Mi nombre es Javier Sufeifa y espero estar terminando el bache en filosofía este año. Ok, súper. Liz Cordero. Javier también estaba en varios cursos. Buenos días, compañeros y profesor. Mi nombre es Lisette, sí, he llevado varios cursos con usted y soy de cuarto año de enseñanza de filosofía. Perdón aquí, pero es que Alice se enfermó hoy y entonces está en la casa. Pero bueno, ya ustedes llevan 2 años de pandemia y no es lo más raro que hayan visto en la casa de un profesor, estoy seguro. Entonces va a estar viniendo porque está haciendo una tarea. Gracias, Liz. Angie Obando. Hola, buenos días. Yo voy terminando ya bachillerato y licenciatura y creo que llevé un curso con usted cuando estaba empezando la carrera hace muchos años. Perfecto. Gracias, Angie. Edgar y luego Adriana. Hola, buenos días. Bueno, me llamo Edgar Pérez y estoy ingresando a la maestría en filosofía. Entonces, como los cursos de nivelación. ¿Y de dónde vienes? ¿De qué carrera vienes? Soy arquitecto y sociólogo. Arquitecto y sociólogo, súper. Adriana Sandoval. Hola, bueno, mi nombre es Adriana, yo soy estudiante de filosofía, ya este es mi último semestre de bachi y había llevado un curso con usted, pero en esa época lo perdí, entonces vengo como de nuevo. Bueno, pasa también el filo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Como ya, bueno, hay varios que ya llevaron cursos conmigo, creo que es un poquito que todavía no me conocen como profesor. Y bueno, hay curso con mayoría de gente de filo, pero igual siempre tenemos compañeros y compañeras que vienen de otras formaciones, como historia del arte, derecho, socio, que eso siempre enriquece a la carrera y al debate, y eso es bienvenido. Solo, bueno, la mayoría está en tercero o cuarto, entonces bueno, están familiarizados con el lenguaje filosófico. Eso creo que va a hacer que el curso, digamos, camine. Pero igual, por lo que fuera y por lo que sea, no se les olvide que la única pregunta tonta es la que no se hace, ¿verdad? Es decir, si hay una duda, sobre un término técnico, sobre un personaje, sobre una referencia, no duden en preguntar, porque si no, ¿para qué? ¿Y para qué la clase? Y la otra cosa es, bueno, que hay que hacer un esfuerzo porque, como ya lo he dicho en otras clases, el formato virtual no ayuda, ¿no?, a la participación en clase, porque en filo mucha de la discusión se da en sitio presencial y tiene que ver con el diálogo como tal, es decir, con que el profe dice algo, alguien pregunta o alguien opina o refuta al profe y el otro refuta al otro, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí que se da en la clase como tal. Zoom no permite hacer eso, no hay forma de discusión simultánea, es decir, si varios de ustedes hablan simultáneamente, lo que hay es bullying, ¿verdad? O sea, los argumentos solo pueden ser uno después del otro, es decir, qué sé yo, Marco habla y luego tiene que hablar Cintia y luego tiene que hablar Eva, digamos, no pueden hablar juntos. Y eso está mal porque no ayuda, digamos, por lo menos a las clases de filo. Vamos a tener que luchar contra esa... es como un diálogo platónico de Zoom. Si hubiera Zoom no hubiera habido Platón, ese es el problema. Es decir, Platón necesita del ágora, en Zoom no hubiera habido ningún Platón. Pero no le digan a Luis Fallas que yo dije esto.
no la referente de Luis Fallas. Y bueno, la otra cosa obvia que ustedes saben es que, bueno, los que son más tímidos corren con desventaja en Zoom, ¿verdad? Porque el Zoom le pone atención al que está hablando. Entonces, si uno es un poco más tímido que otra persona, corre con desventaja. Como la clase ayuda a que las personas que son más tímidas como que se sientan más confiadas en hablar, en opinar y eso. El Zoom tiene esa cosa como los medios de comunicación, ¿no? Como que le pone atención a la persona que está hablando. Entonces, el que ya habla mucho y se siente seguro de las cosas que opina, pues no tiene problema en Zoom, ¿verdad? En cambio, quien es más tímido, pues le cuesta más, ¿verdad? Y eso además, pues obviamente además tiene un sesgo de género, ¿no? Es decir, en general a los varones se les educa más para que opinen siempre sobre todo, sobre lo que es relevante y lo que no es relevante, por igual. Y a las mujeres no se les educa de esa forma. Entonces, además para las mujeres es una desventaja. Es así. Entonces, yo creo que esas dificultades son reales y lo que hay que hacer es tener conciencia de que esas dificultades están ahí, intentar combatirlas entre todos, ¿verdad? Para que la clase funcione lo mejor posible. Sí, Ariel. No, digamos que yo estaba viendo ayer con respecto a eso, digamos, en clase presencial, que incluso con la gente más tímida, influye mucho que el profesor los vea, ¿verdad? O les pregunte ya cuando los ve, ahí no tienen o sea, no hay de otra, ¿verdad? No hay como salida y hablan y se sueltan, pero es una cuestión de que la gente se suelte, ¿verdad? Aquí en Zoom también se podría hacer, pero es que, o sea, en presencial el profesor, yo me acuerdo que estaba en una clase de Juan Diego le hacía una pregunta y después volvía a ver a un estudiante que le decía, tú, y no sé qué, y el mae como, ¿qué está pasando? Pero sí tenía que hablar. Claro, no, pero es que hay una relación entre la enseñanza de la filosofía y las relaciones cara a cara. Es decir, eso ustedes ya lo saben, lo han estudiado, lo han estudiado en clásica, ¿verdad? Es decir, hay una relación de larga data entre la relación cara a cara y la filosofía, ¿verdad? No es una cosa que se haya inventado con la cibertrónica, ni con la electrónica, ni con el Zoom, ni con el YouTube. Es decir, hay algo que tiene que ver con la mirada de la gente, con ver los gestos de la gente. Ustedes como estudiantes fijo, pero nosotros como profesores, y bueno, como muchos de ustedes son de filo, y muy probablemente también den clases de filosofía en algún momento de sus vidas, verán que los gestos y las caras, la posición del cuerpo son fundamentales para saber si la gente está entendiendo o no lo que uno está diciendo, ¿verdad? Es muy, muy difícil para uno poder ver si uno está comunicándose de alguna forma, si no puede ver la posición de la gente, ¿verdad? Es decir, y bueno, como ya ustedes sabrán, no es que esté acusando a nadie de nada, digamos, es una situación hipotética. Uno no sabe, por ejemplo, si la gente está dormida o no en la clase, que puede ser cosa perfectamente posible, ¿verdad? Y, y bueno, eso. La otra cosa que creo que es importante es, bueno, siéntanse con la libertad de hablar y interrumpir siempre que sea necesario, de preguntar lo que haya que preguntar. En relación con, bueno, las clases quedan grabadas siempre, ¿verdad? Para que las puedan ver en YouTube y en la página. Yo creo que, bueno, que eso está muy dicho, la banda ancha del país no es muy buena, ¿verdad? Eso Liz se lo dijo desde el puro inicio de la pandemia. No es una gran conexión la que tiene el país. Y como ahora estamos en esta situación híbrida donde no sé, de hecho yo no sé, no lo he hablado con ustedes. Algunos pueden estar en sus casas, algunos puede ser que hayan regresado de sus casas en el interior a San Pedro, algunos que estén en una situación híbrida, algunos que no tengan ni idea qué van a hacer de sus vidas porque es una situación híbrida.
Entonces, no sé dónde los va a pillar la clase, no sé si en sus casas hay buena conexión, si tuvieron que desplazarse a la U para hacer algo y se tuvieron que conectar en la U. Entonces, yo siempre las grabo para que la clase la vean después y esto. Es decir, yo estoy en contra de echarle la culpa a los estudiantes por la mala conexión que tiene el país, porque es una cosa que ustedes no pueden controlar. Yo estoy a favor de que los profesores califiquemos con rigor y con disciplina cosas que ustedes pueden controlar, es decir, que está en su control hacerlo. Pero cosas como la conexión del línea, eso no pueden controlar, salvo que cambien el cableado del país. Entonces, no agreguemos más estrés al estrés normal de si me puedo conectar, no me puedo conectar, no oigo bien. Si se puede bien, si no, oyo en la clase después. Obviamente ver la clase en diferido es una desventaja porque no puedo preguntar, ¿verdad? Pero bueno, preguntan en la próxima clase. Y lo mismo con las tareas, ¿verdad? Y las conexiones. Lo que sí es que como esto es un curso virtual, es muy importante hablar y explicarle al profesor, ¿verdad? Es decir, si pasa algo, me escriben al correo y me explican qué sucede, ¿verdad? Me dice, profe, la compu se me partió por esto y esto y esto, por eso no me pude conectar. No sé cuánto voy a tardar en poder eso. O sea, yo no puedo suponer o adivinar que les pasó algo mal, ustedes me lo tienen que explicar, ¿verdad? Y ahí veremos cómo se resuelve. Si es una cosa que se resuelve el mismo día, pues lo resolvemos el mismo día. Si hay una cosa que se resuelve en una semana, pues se resuelve en una semana. Si es una cosa que implica poner el curso en inconcluso porque no hay forma de resolverlo, entonces se pone el curso en inconcluso, pero me lo tienen que decir. Yo no puedo adivinar que ustedes tienen algún inconveniente, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que se sientan en confianza de explicarme la situación. Entonces, dicho esto, voy a leer el programa, que tienen ya el programa, ¿verdad? Si no, inscríbanse en mediación. Los que no se han inscrito en mediación, bueno, les mandé un mensaje, ¿verdad? Donde está el enlace, la cosa, cuál es la clave. Pero todos están ya inscritos, hagan así, hagan si ya están inscritos en mediación. Todos ya. Perfecto. Entonces, bueno, voy a leer el programa. Este es el programa. Sí, profe, quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Cuáles son los días de atención al estudiante? Y está en el programa, ya te lo digo, pero es el lunes que nos vemos, pero hay ahora en este maravilloso mundo híbrido, es híbrido la atención también. Entonces, tenemos que tener una hora presencial, que es los lunes, y una hora virtual, que es los martes antes, pero ahí lo voy a hacer en el programa. Igual. ¿Lunes a qué horas, profe? Es que no lo veo. ¿A dónde está eso? Al puro final está. Te digo de una vez. De 8 a 9, presencial en la oficina 231 y los martes de 1 p.m. a 2 p.m. Es decir, después de la clase. Pero esos son los horarios, pero pueden usar también los horarios del otro curso, ¿verdad? Es decir, eso es un poco formal porque estamos obligados a tener horario de atención, cosa que a mí me parece muy bien. Y me parece muy bien que lo usen, porque además a los profes nos pagan por el horario de atención. Es una cosa que es diferente de las universidades privadas, entonces súper que lo usen. Pueden usar de 8 a 9, de 9 a 10, ya a las 10 yo doy clase. Pueden usar el horario de atención, pero bueno, además ya hay una cultura que hemos instaurado con la virtualidad. Normalmente lo que pasa es que ustedes escriben, hola, profe, tengo una duda, ¿podemos vernos un momentito en Zoom en algún momento? Normalmente y así funciona. Se supone que no es así, pero la verdad es que es más práctico que lo otro. Ya, ahora sí voy a leer el programa. Ok. Bueno,
Este es el programa de filosofía contemporánea. Yo estos cursos los dicté entre el 2012 y el 2016. Llevaba como 6 años de no dictar contemporánea. Y bueno, es un curso que es muy retador, ¿verdad? Darlo. Y es un poco difícil, ¿verdad? Porque no importa qué haga uno, siempre queda por debajo de las expectativas de los estudiantes, ¿verdad? Porque ya, bueno, ustedes están muy avanzados en la carrera, ya tienen una mirada sobre lo que la filosofía es y lo que debe ser, y los profes nunca llenamos esa expectativa, ¿verdad? Porque el curso no puede hablar de toda la filosofía contemporánea, entonces siempre tiene algo de panorámica, de corta, pero bueno, yo hice el mejor esfuerzo desde el punto de vista de mi lectura para presentar un panorama, ¿verdad? De la filosofía contemporánea. Entonces, bueno, ahí está las direcciones. Este es el grupo 2. Vamos a sesionar de 9 a 10:30, 10:40 más o menos. Son 3 créditos. Este está en la sección de tradición y debates. Va a ser un curso 100% virtual. En principio, ¿verdad? Yo no creo que la cosa cambie como para que nos regresen a presencial este semestre, pero bueno, como ustedes ya habrán visto, la universidad es bastante ocurrente en general este semestre, como que escogieron para hacer muchas ocurrencias, entonces puede ser que se les ocurra hacer otra cosa. Y eso. Entonces voy a describir el curso, ¿verdad? Descripción del curso. El curso bus, hay un sonido ambiente de alguien que se oye. Porfa tengan sus sesiones muteadas mientras estábamos hablando. Silenciadas. El curso busca darle tratamiento a un grupo de problemáticas que han cruzado y están cruzando la tradición filosófica moderna, cuidando que estas problemáticas sean entendidas como puntos de apoyo que nos permiten enfocar situaciones apremiantes de nuestra actividad filosófica. Es una cosa que ya decía Wallenstein, ¿verdad? Uno no puede conocer el pasado como fue, solo puede conocer el pasado como es. Es decir, las discusiones del pasado solo son importantes porque nos apremian ahora, es la única razón por la cual lo consideramos nuestro pasado. Entonces, aunque estemos hablando de Aristóteles, siempre estamos hablando de hoy. No estamos hablando de la Grecia clásica, no podemos hablar de la Grecia clásica. Nuestra intención es tratar de centrarnos más en temáticas y problemáticas que en autores. Aquí, como ustedes saben, bueno, esto es una elección, ¿verdad?, de los profes. Hay varias formas en las que la escuela nos enseña, nos educa a ser profesionales en filosofía. Yo tengo el sesgo que me quedó de la formación, de que soy un poco historiador de las ideas, ¿verdad? Es así como un poco como doy todas las clases. Los que ya han llevado clases conmigo saben que en general los cursos están organizados más sobre la base como de la historia del pensamiento que sobre temáticas y problemáticas, que es otra forma válida, digamos, de enfrentar el proceso de filosofía. Esto está un poco organizado más sobre temáticas, es decir, hay como núcleos que están alrededor de los textos que se eligieron, ¿verdad? Porque, bueno, va a haber unos foros de debates, entonces es mejor que si hay foros, escojamos un tema, un problema como que haya que discutir, ¿verdad? Pero hemos tenido cuidado de que los textos seleccionados sean una muestra representativa de las que se consideran las principales corrientes de la teoría social y la filosofía contemporánea, así como sus principales expositores. Entonces, la selección de textos está pensada como en la intersección de 3 puntos. Uno, que haya problemáticas que el profesor considera que son interesantes, acuciantes del mundo contemporáneo.
que sean autores representativos, que se considere que son parte de la constelación de filósofos y pensadores contemporáneos, como que uno tiene que conocer, ¿verdad? Porque no tiene que estar de acuerdo con ellos, pero como que tiene que saber de qué va. Y que esos textos tengan que ver con las problemáticas que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, que sea representativo de la corriente, que sea representativo como autor y que trate de algo como que esté en la actualidad, digamos, por decirlo así. Actualidad en el sentido como filosófico, ¿verdad? Porque esa palabra es como manido, ¿verdad? Porque actualidad es una palabra que como que la han colonizado los periodistas, ¿verdad? Entonces actualidad quiere decir el chisme del momento, ¿no? El último chisme del barrio, eso es la actualidad, ¿verdad? O la última desgracia del barrio, dependiendo del tipo de periodismo que uno haga. Actualidad en filosofía es más extenso, ¿verdad? Nosotros tenemos como otro sentido del tiempo, ¿verdad? Que siempre es muy divertido cuando uno habla con colegas de otros oficios, ¿no? Porque para nosotros Kant es contemporáneo, ¿verdad? Kant vivió hace 250 años, ¿verdad? O sea, contemporáneo no es lo que pasó ayer en Atillo, contemporáneo es lo que pasó después de la Revolución Francesa. Entonces, bueno, son contemporáneos. Entonces, nos hemos fijado varias problemáticas, los resultados sociales y políticos del siglo XX y cómo estos han actualizado la filosofía contemporánea. La primera introducción es como dos textos, uno de Alain Badiou, otro de Habermas, porque nos vamos a preguntar qué es el siglo XXI, eso es lo primero, ¿verdad? Porque esta es filosofía contemporánea, entonces, clase de periodismo contemporáneo, ¿verdad? Si los llevaran a buen día a hablar sobre filosofía. Entonces, ¿verdad? ¿Qué significa ser un filósofo en el siglo XXI? Pregunta de periodismo convencional. Bueno, entonces, obviamente, alguien que estudia filosofía, lo primero que voy a haber preguntado es, bueno, ¿qué es un siglo? ¿Verdad? Está bien, son gente que hace filosofía en el siglo XXI. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, ¿qué es un siglo? ¿Qué es el siglo XXI? Bueno, pero ¿qué fue el siglo XX? ¿Qué es el siglo XXI? ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Entonces, lo primero es eso, ¿qué es un siglo? ¿Y por qué este siglo es diferente del siglo anterior? ¿Verdad? Y ya llevamos 3 décadas de este siglo, de hecho. Entonces, bueno, ¿qué es este siglo? ¿Qué es el siglo XXI? ¿Qué significa eso? Santo, que ahora tengo un toquecito. Tengo una... Ah, sí. Por un momento entré en pánico y pensé que estaba leyendo otro programa, pero ya, pánico resuelto. Ok. 2, la esperanza y la desesperanza, es decir, la tematización de la filosofía como la comunidad que viene, las posibilidades de pensar lo impensado desde el punto de vista social y político, es decir, cómo vamos a entrar a una serie de reflexiones de cómo pensar aquello que nosotros consideramos que no se puede pensar, por ejemplo, en los campos de concentración, cómo uno puede pensar eso. Otro ejemplo que ustedes han visto estos 2 años, que es una pandemia, por ejemplo, cómo hace uno para pensar eso, cómo se piensa eso, ¿verdad? Cómo pensar lo que se supone que no podría pasar nunca y sin embargo ocurre, ¿verdad? La importancia de la tradición antifilosófica en la trama cultural del siglo XX, o sea, esta relación entre filosofía y antifilosofía, sobre todo porque creo que eso es importante, ustedes lo habrán notado mucho, uno de los rasgos como que es no prominentes, porque todavía el siglo no ha terminado,
pero como uno de los rasgos que parece van a ser distintivos del siglo XXI, o como uno de los rasgos que parecen despuntar en el siglo XXI como características del siglo, es el antiintelectualismo. Es decir, es muy notable, ¿verdad? Que eso está instalado dentro de la cultura contemporánea, ¿verdad? Que es una cosa que uno puede encontrar, por ejemplo, ya Carl Sagan a finales del siglo XX estaba muy preocupado con esa tendencia, ¿verdad? En Cosmos hace unos comentarios muy interesantes sobre, no en Cosmos, perdón, El mundo gobernado por demonios, de Carl Sagan. Tiene unos comentarios muy lúcidos sobre Beavis and Butthead, una serie que fue muy sensación en los años 90. Y bueno, Sagan no vio lo que siguió después, ¿verdad? Pero ya digamos, por ejemplo, el universo cultural abierto por el trumpismo norteamericano tiene en uno de sus elementos centrales el antiintelectualismo como un valor central de nuestra época. Entonces nosotros pues ya habíamos pasado por ahí antes. Entonces vamos a pensar este problema de la antifilosofía, digamos, el rechazo al amor al conocimiento. ¿De dónde podría venir eso? Y los nuevos desarrollos de la filosofía, en el feminismo, en el análisis de la esfera pública, de la literatura, del cine de horror. Ahí hay, al final el profe incluyó Varieté y Vaudeville en el curso para ir metiendo todo al final, que no sabía muy bien dónde meterlo. Como todo curso, hay cosas que quedaron por fuera y no lo vamos a poder ver. Hay cosas que me gustaría verlo con más detalle, pero no lo vamos a ver con más detalle. Y así. O sea, el curso, para malestar de todo el mundo, va a ser panorámico. No hay otra forma de dar un curso sobre filosofía contemporánea. El curso está clasificado en la modalidad virtual, es decir, el grado de virtualidad es de 100%, el grado de presencialidad es 0%, salvo que el señor rector se le ocurra decir otra cosa dentro de 2 semanas. Siempre es posible. Objetivos generales. Analizar algunas de las principales problemáticas filosóficas de la modernidad, así como sus principales referentes, analizar nuestras condiciones de existencia a la luz de las explicaciones que estos autores y autoras nos presentan, dotar a los estudiantes de los rudimentos necesarios para que presenten su visión personal y original de la actualidad filosófica. Son los objetivos. Objetivos específicos, pensar las implicaciones que tuvo el fin del siglo XX en la comprensión histórica de la tradición filosófica contemporánea, estudiar la evolución del pensamiento social y político, que ubicó el carácter histórico-social de la verdad en el centro de sus preocupaciones, ¿verdad? Entonces el otro problema, ¿verdad? Hay un debate filosófico, pero está un poco más inducido por el periodismo también, sobre este problema de la verdad, ¿verdad? Porque está todo este debate de si es una época de posverdad. Hay un montón de plata metida en fact-checking, en double-check, ¿no? En la idea de que hay una inundación de fake news que impiden el conocimiento verdadero de las cosas. Hay todo un tema de la verdad, que está en la filosofía, está en el periodismo, está en la industria cultural, ¿verdad? Parte de las gracias de ver los remakes de Disney es que ya no sabemos muy bien quién es el bueno y quién es el malo, qué cosa es verdadera y qué cosa es falsa, ¿verdad? De la gracia, ¿verdad? Ahora Cruella no es la mala de Disney, ¿quién lo diría? Después de tanto tiempo. Y así, ¿verdad? O sea, eso está por todos lados, este tema del problema de la verdad. Y bueno, además es un gran tema para la filosofía, un tema clasiquísimo, que no va a dejar de aparecer. Discutir las herencias y las discontinuidades de la tradición ilustrada, que es la que arranca la filosofía contemporánea en general.
indagar la importancia que tuvo el talante antifilosófico en el pensamiento del siglo XX, analizar el acercamiento filosófico a las situaciones impensables del siglo XX y del siglo XXI. Vamos a ver 3 ejemplos: el totalitarismo, los campos y la pandemia. Las 3 cosas que vamos a intentar pensar. Presentar las interpretaciones filosóficas que, utilizando el aparato clásico de la filosofía, piensan desafíos actuales como el feminismo, la esfera pública, el cine, la literatura. Contenidos, que es un siglo, cuánto dura, es lo primero, como para de aperitivo. Vamos a arrancar con Badiou y con Habermas. Badiou es considerado, junto con Zizek, de los filósofos más influyentes del mundo contemporáneo. Dependiendo, porque a veces se hace de estas, ¿verdad?, tablas así que estamos acostumbrados ahora a ver en el mundo contemporáneo. ¿Quién son los 10 mejores jugadores de fútbol? ¿Quiénes son los 10 pensadores más relevantes del siglo XX? ¿Cuáles son las 20 mejores películas de Kuwait? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, Badiou siempre aparece cuando son una lista de filósofos contemporáneos, poco después, junto con Butler y Zizek. Y a veces, dependiendo de la lista, también con Nussbaum y con Chomsky. Pero estos dos tienen la curiosidad de que Habermas es menos popular. Yo no estoy seguro si en la escuela todavía se lee a Habermas. Cuando yo estudié era así parte del Dream Team, así de los Chicago Bulls de la filosofía. Pero ahora no sé, ¿verdad? En todo caso, todo el mundo lo reconoce como que es el referente de la segunda parte de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Adorno, Horkheimer, Habermas, Apel, ¿verdad? Más o menos como está organizado. Pero más que el peso de cada uno de ellos es esta intervención que tiene que ver con el siglo, ¿verdad? O sea, como la reflexión, que es una reflexión ambos del año 98, pensando que es el siglo XX. Es la idea. Y bueno, uno podría hacerse la pregunta, que se lo agradece de estudiar filosofía, por ejemplo, si el siglo XX realmente ya terminó, ¿verdad? Por ejemplo. Uno podría preguntarse si la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra del siglo XXI o es una guerra del siglo XX. ¿Verdad? Es una pregunta que para nosotros tendría sentido. Porque, bueno, ustedes no se acuerdan de eso, pero por ejemplo, en el 91, que fue que seguro ustedes estaban haciendo en el 91, que fue la primera guerra televisada en simultáneo, que fue la primera invasión a Irak, la invasión del 91. Toda la esfera pública, digamos, el debate era que esa era la guerra del siglo XXI, ¿verdad? Que esas eran las guerras del siglo XXI, ¿verdad? Y bueno, uno podría tener esa idea de, bueno, ¿qué es lo que hace que sea una guerra del siglo XXI? La simultaneidad, la imagen, ¿qué es lo que hace que sea una guerra del siglo XXI? Entonces, Badiou y Habermas, decir la verdad, ideología, representación, saber. Entonces ahí va a haber Kant, Frankfurt, feminismo, el pensamiento negro, ¿verdad? Sí a la ilustración, no a la ilustración, más o menos a la ilustración, 80% de ilustración y 20% de no ilustración, como es la combinación, ¿verdad? Si es como el sabor del día de la Pops o no, o es todo el paquete. Entonces ahí vamos a ver distintos acercamientos. Hijos, primos, hermanos, hermanos negados de la ilustración. Pensar lo impensable, el totalitarismo, las nuevas formas de dominación. Ahí vamos a ver Arendt, Agamben, Zizek. Entonces vamos a ver distintas cosas. La antifilosofía y su valor filosófico. Vamos a ir desde Kierkegaard hasta Eugene Tucker. Esto, como decía el bueno de Luis Althusser, todas las lecturas son culpables. Entonces uno lo único que puede hacer es decir de qué lectura es culpable uno. A mí esta parte, este capítulo me ilusiona mucho porque
Yo no sé por qué siempre me han parecido fascinantes esos autores. De hecho, en el caso de uno de los autores que vamos a estudiar, pensé seriamente en hacer mi tesis de grado, la tesis de licenciatura, en Emil Cioran. Pensé muy seriamente en hacerlo. Los que han llevado cursos conmigo saben que mi especialidad va como por otro lado, ¿verdad? Es decir, yo me especialicé en pensamiento costarricense, en pensamiento latinoamericano, en marxismo, en teoría de la ideología. Como por ese lado es que me late el corazón a mí, ¿verdad? También para que no esperen otra cosa de mí, es decir, eso es lo que a mí me gusta. Que no tiene por qué ser lo que les gusta a ustedes, ni lo que les simpatiza, ni lo que les parece interesante, pero mejor saber de qué va el profe, ¿no? Que no le den gato por liebre a uno. Pero estos autores me parecen absolutamente fascinantes, y no estoy demasiado seguro por qué, creo saber por qué, pero no estoy demasiado seguro, entonces vamos, cuando uno no está demasiado seguro de por qué le parece fascinante algo, siempre es muy bueno hablarlo con la gente, discutirlo y ver qué rollo hay ahí. Ya de por sí estos autores de sí mismos, por su peso propio, tienen un lugar en la filosofía, ¿verdad? Y no estoy tan seguro si se estudia mucho o no en la escuela. Cuando yo estudié se leían, pero no tanto. No sé cuál es el vínculo entre su generación. O sea, tengo un desfase ahí, tiempo, entre la generación de ustedes y la mía, su valoración de este tipo de autores y eso. Y otro contenido que le puse hoy que tiene que ver con debates en filosofía, ¿verdad? Que todos estos debates actuales tienen la cosa que a veces uno le molesta un poco, que cuando le dicen debate, bueno, primero esta cosa que yo ya había dicho, que para el periodismo debate actual es el último chisme del pueblo, ¿verdad? Entonces eso a uno obviamente le molesta un poco. Pero además, digamos, la actualidad es abigarrada, ¿verdad? Entonces mezcla siempre muchas cosas. Puede ser la ley, puede ser la sociedad, puede ser el consumo, ¿verdad? Hay muchas cosas. Igual, los autores que vamos a estudiar son gente que son filósofos de oficio, filósofas de oficio, y se acerca a los problemas de actualidad desde ahí, ¿verdad? Desde esa tesitura, y valora el feminismo, la cultura de masa, la esfera pública, desde el lugar de la filosofía, ¿verdad? O sea, no son textos de autores especializados en la esfera pública, digamos, ¿no? Sino gente de filosofía que habla sobre eso, ¿verdad? Porque es un curso de filosofía contemporánea. Pero son problemas, digamos, sobre los que hay mucha opinión, ¿verdad? En el mundo contemporáneo, en el sentido más platónico del término. Entonces, metodología. El curso está clasificado en la modalidad virtual, es decir, el grado de virtualidad es de 100%, el grado de presencialidad es de 0%. El curso es un curso virtual según todos los alcances de la resolución, la referencia del marco de los entornos virtuales, que lo pueden leer ahí. El curso está inscrito en clases virtuales, presenciales, por medio de la plataforma Zoom, materiales en Drive. El curso tendrá una virtualidad total, 100% de las interacciones de las clases son virtuales. Las clases quedan embebidas en la página oficial del UCR para clases virtuales, que es mediación virtual. Todas las lecturas, actividades, evaluaciones se realizan a través de mediación virtual. Esto es importante porque lo repito mucho en los cursos, pero lo vuelvo a decir, es muy importante, ponten ahí. El profe dijo que esto es muy importante. Como la clase es virtual, las interacciones son en mediación virtual. Las entregas de trabajos son en mediación virtual. La comunicación es por mediación virtual. No escriban al correo personal del profesor. ¿Por qué? Porque es el correo personal del profesor. El profesor puede responderlo o no, porque es el correo personal. Si escriben al correo oficial del profesor, al de la U. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a responderles ahí. Diferente. El personal no tengo ninguna obligación de responderle, le respondo porque me parece cortés hacerlo. El de la U, oficial. Por mediación, oficial. Tengo que darles una respuesta. La comunicación es por ahí. Entonces, si usted me dice, profe, yo le escribí el correo explicándole,
pero es mi correo personal, puede ser que no lo haya visto. En cambio, el otro sí. Y la tarea, un segundo, tengo una niña de 11 años aquí altamente preocupada por algo. Dame un segundito. ¿Qué he puesto? Deme un segundito. Un segundito, ya vengo. Disculpen la vida moderna. Entonces, acá. Las actividades, aquí están todas las actividades que vamos a tener de evaluaciones para que las tengan apuntadas desde ya. Hay 2 que administrativamente las tenemos que resolver ya para que tengan la ventaja de hacerlo ya. Me parece que mejor hacemos eso de una vez, que es en dónde les va a tocar el foro y el diccionario. Sí, lo de la comunicación. Las tareas, todas en mediación virtual. Hay un clásico de todos los tiempos, de todos los estudiantes, no lo hagan, por favor, que es, profe, yo estaba subiendo, y entonces mediación virtual se arruinó, y no lo puedo subir, y entonces aquí le mando el ensayo. No hagan eso, ¿verdad? Ustedes me escriben el correo y me explican la situación, no me mandan el ensayo, me explican la situación. Si yo considero que es razonable lo que les pasó, es decir, profe, estaba haciendo esto y se fue la luz y no regresó, entonces yo digo, bueno, eso me parece razonable, ¿verdad? Entonces, bueno, suba esto 2 horas después en mediación. No me lo manden al correo, no me lo manden al correo personal, no lo voy a revisar ahí. Las cosas se pasan en mediación, ¿verdad? Me explican qué fue lo que les sucedió razonablemente. Si la explicación es, profe, se me olvidó enviarle el ensayo, se lo envío ahora, la respuesta es no, se me olvidó enviarles el ensayo, no es razonable para entregar tarde una tarea. Profe, la compu se fundió y en mi pueblo no hay forma de reparar esto y tengo que ir al centro de Pérez Celedón a reparar la compu porque no hay forma. Bueno, entonces tome una semana porque eso le va a tomar una semana. Ahí está la clave. Ustedes me expliquen qué fue lo que les pasó, ¿verdad? Pero no me envíen el ensayo a última hora, pues no se lo voy a recibir, ¿verdad? Pues todo por mediación virtual. Esa es la gracia. Y todo en el correo oficial del profesor. Porque el otro lo puedo responder o no, dependiendo, porque no veo todos los días mi correo personal. En cambio, el de la U sí lo tengo que ver todos los días. Lamentablemente. Y bueno, entonces aquí está el cronograma. ¿Qué vamos a ver? Al inicio, antes de ir a Semana Santa a ver a Charlton Heston, vamos a discutir qué es el siglo, cuánto dura, qué significó el siglo para la filosofía. Y como estamos en la U, me pareció que había que meter a Nussbaum. Entonces vamos a hablar sobre la universidad, sobre qué significa las humanidades en el siglo XXI, y eso vamos a estudiar Sin fines de lucro de Nussbaum. Yo sé que no es el texto como más así, más posh, digamos, de Nussbaum, pero me pareció que ahí calzaba bien. Entonces, bueno. Luego Semana Santa para ver a Charlton Heston, siempre un gran momento de Semana Santa. Volver a ver los 10 mandamientos. Luego vamos a ver Kant, las ilustraciones, Kant y Holbach, la crítica de la ilustración de la Escuela de Frankfurt, la crítica de la ilustración de Cristina Molina Petit, que es una filósofa, digamos, de las referentes de la primera generación del feminismo español, es una mujer cercana a Amelia Valcárcel, como esta Celia Morós, como este grupo de filósofas feministas. Pero ese trabajo a mí me parece un trabajo muy interesante porque es una continuación de la crítica de Horkheimer en otro lado, ¿verdad? Es un diálogo con la tradición ilustrada y con la tradición de crítica de la ilustración que viene de la escuela de Frankfurt, ¿no? Luego Lyotard, vamos a leer La condición postmoderna, que este es otro de esos autores que, ¿cómo decirlo? Una cosa, la U en general es, la universidad como tal, como proyecto, es para mí sin duda un proyecto
de avance civilizatorio, es decir, para mí no hay discusión alguna de que las universidades son superiores al mecenazgo o a los conventos, que era la otra posibilidad que teníamos como sociedad para producir conocimiento. Me parece que, o sea, alguien podría discutirlo, supongo que alguien podría sostener que eran mejor los conventos y el mecenazgo. A mí me parece que la universidad como tal, institucionalmente superior, pero tiene un problema, como todo, aunque las cosas sean superiores, igual tienen problemas, que hay una tendencia que haya como lecturas hechas. Yo supongo que ustedes a la altura de cuarto año de filosofía ya lo habrán notado. En la U hay mucha tradición de saberse lo que se supone que un autor dice, ¿verdad? Entonces, hay mucha, y pasa mucho con, qué sé yo, con Marx, pasa mucho con Nietzsche, pasa mucho con Lyotard, con Batin, pasa mucho. Que la gente se sabe lo que se supone que dice, ¿verdad? Y bueno, yo siempre tengo, con Francis Fukuyama, por ejemplo, también con otro que hay mucha suposición de qué es lo que se supone que dice, que no lo vamos a leer ahora. Siempre me gustaba ponerlos a leer a este autor, pero ya no daba campo. Entonces yo siempre recomiendo, y creo que aunque parece obvio para esto que es un curso de filo, a veces no cumplimos con ese requisito. Hay que ir a leerse los textos mismos, ¿verdad? Es decir, no hay que quedarse con la lectura hecha, con la lectura escuchada de los autores, ¿verdad? O con el prejuicio que la historia de las instituciones han cargado sobre un determinado autor, inclusive con los prejuicios que ya inclusive están calcificados, están hechos piedra en el lenguaje, ¿verdad? Inclusive nosotros tenemos malas palabras que hacen referencia a autores, ¿verdad? Como maquiavélico, ¿verdad? Que es una palabra que tiene un sentido propio, que es un insulto, ¿verdad? Y ya está instalado y todo el mundo entiende qué es lo qué significa esa palabra y no tiene nada que ver con Maquiavelo, ni con su lectura, ni con lo que dice el príncipe, es decir, es un prejuicio que está o en el idioma, en las palabras, ¿verdad? Y el otro que es así es hedonista, ¿verdad? Es la otra palabra que tiene que tiene esa carga. Y nada, o sea, gente que estudia filo o que está en los años superiores de filo, tendría que saber que tiene que ir a leer El Príncipe, tiene que ir a leer Epicuro para ver qué fue lo que viene. No quedarse con la lectura hecha. Lyotard es parte de eso. O sea, hay como una lectura hecha de lo que se supone que los posmodernos decían, y bueno, mejor leerlo para saber qué onda con ellos, ¿verdad? Vamos a leer a Chile Membe, que es parte de, nada, para leer a alguien de África, y que haya alguien de África. Y además porque también está como en esta crítica a la tradición de la ilustración, ¿verdad? Ahí tenía la duda de ponerlos a leer a Inés César o a Chile Membe. A mí me gusta más a Inés César, pero me gusta más como por las posiciones políticas, me gusta más. Pero me parecía que es como que conectaba más. Bueno, entonces, Membe será. Y bueno, y es más actual, es más reciente, porque los textos de Aimé Césaire son de los años 60. Igual en filosofía eso no es relevante porque para nosotros Aristóteles sigue siendo Aristóteles. Pero bueno, siempre es un gran momento para hablar de Aristóteles. En la sección de antifilosofía vamos a leer Kierkegaard, Nietzsche, Cioran, que es este autor que yo casi me dedico a hacer la tesis con él, pero al final decidí que no lo iba a hacer. Pero es absolutamente maravilloso y creo que es poco leído, no creo que la gente lo lea mucho. Y vamos a leer a Eugene Tucker, que esa sección
está dentro de la clave filosófica. Hay dos textos de él que son más de filosofía, que se llama La conspiración contra el género humano y otra cosa se llama Pensamiento cósmico. Son dos textos más filosóficos de él. Pero estos son también textos de filosofía, pero tienen un twist que a mí me gusta mucho, que son textos sobre el problema del horror, del miedo, ¿verdad? Y reflexionan sobre ese problema, sobre el problema del miedo, de la literatura, del miedo, de las películas, de eso, ¿verdad? Es una trilogía, es una obra de 3 volúmenes, que es, la verdad, muy, muy ingenioso. De esta editorial Materia Oscura, que es al otro que vamos a leer también, François Laurel, que es un texto que se llama Los principios de la no filosofía. Todo esto editado por una editorial muy vigorosa del mundo contemporáneo filosófico, hispanohablante obviamente, que se llama Materia Oscura. Y está bueno. Luego vamos a leer otro clásico del siglo XX, Hannah Arendt, que uno no podía dejar de no leerlo. Vamos a leer Los orígenes del totalitarismo. Luego luego Adorno y Agamben para hablar de Auschwitz, de los campos. Luego a Zizek para hablar de la pandemia. Y ya en las cosas de hoy vamos a leer a un autor muy poco conocido para ustedes, Gutchenov, Sergio, que estoy viendo si lo convenzo de que venga a la clase. Vamos a ver. Ahí había 3 posibles invitados a la clase y por el momento hay uno que ya me dijo que no, pero hay otros 2 que estamos viendo si se puede o no se puede. Que esto es una defensa de la ironía, es una discusión sobre el problema de la ironía en la conversación pública. Además es una defensa de Kierkegaard y de Sócrates, en medio del debate sobre el problema de la esfera pública contemporánea, ¿verdad? Vamos a estudiar a Clara Serra, que es una feminista española, y ese libro se llama Leones y Zorras porque es un intertexto con Maquiavelo, obviamente, la referencia de Maquiavelo a la inteligencia del león y la fuerza y la astucia de la zorra, ¿verdad? Y bueno, es otra de las posibles invitadas al curso. Estamos viendo si puede venir o no. El tercero era Ernesto Castro, que es el que prologa el libro de Laurel, pero Ernesto no podía en la fecha que tocaba, por eso está muy liado. Pero tal vez lo invitamos a otra cosa. Y luego, para terminar, un texto para terminar cómo empezamos, porque en una actitud muy altuseriana de parte del profe, uno termina en el mismo punto donde empezó. Vamos a volver sobre Alain Badiou, que es un libro poco conocido de Badiou porque como la ópera mayor, ¿verdad? La obra de él es una cosa que se llama Serie de Acontecimientos. Son 2 libros, del 88, otro del 2006. Esto es un texto más de intervención, pero a mí me parece muy interesante porque se llama La verdadera vida y es un mensaje a los jóvenes. Es Badiou hablando con sus estudiantes. Bueno, Badiou es un hombre nació en el 37, va a cumplir 90 años. Pero es un mensaje sobre los jóvenes. Bueno, porque como ustedes recordarán, una de las cosas por las que se acusa a Sócrates es de pervertir a los jóvenes. Es la acusación, ¿verdad? Que es una acusación que además ha recaído siempre sobre la filosofía. La idea de que la filosofía pervierte a los jóvenes. A las jóvenes también. Entonces, y aquí me dice que el sonido está malo. ¿Me estoy escuchando bien? No están oyendo Julio. No, profe, como que se va por ratos, como que el micrófono se enmudece por ratillos, entonces por eso es que estaba ahí hablando. No se me oye bien.
¿Y ahora? ¿Se me oye bien? Yo lo vengo escuchando bien. Se escucha bien, profe, todo el Entonces, no. tiempo. Porfa, si se me escucha mal, me avisan inmediatamente, ¿verdad? Porque varias veces me ha pasado que... o sea, como que me sale una señal que no está sonando bien. Pero esa señal no siempre es verdadera. Curiosamente a veces parece y no hay problema. Bueno, entonces, ahora la parte que a ustedes les interesa más. ¿Cómo van a ser evaluados? Va a haber un ensayo final de 40%, obviamente, porque el ensayo sigue siendo el pilar de la producción filosófica, y ojalá que el ensayo sea, que la clase les ayude lo suficiente para que el ensayo final luego se transforme en una publicación científica. Sería deseable, ojalá, piénsenlo en esa clave. Ya ustedes están al borde de la carrera y siempre es muy bueno que uno publique antes de que termine su grado. Entonces, un aliciente, está bien, digamos, profesionalmente tener eso. Además, se reconoce, ¿no? La medida en la que es reconocida la filosofía en un país del tercer mundo, digamos, para no hacerse ilusiones tampoco. Vamos a hacer un diccionario filosófico, como el de Ferrater Mora, pero de la clase. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es una clase de filo y yo sé que la gente que estudia filo siempre, cuando lo ponen a hacer trabajos en grupo, dice, ¿qué? ¿Trabajo en grupo? ¿Por qué? No, yo quiero no. Pero aprender a trabajar en grupo es una habilidad, una competencia muy importante que hay que desarrollar eventualmente. Aunque mucho del trabajo en filosofía es en solitario, eso uno lo sabe, pero la competencia para poder trabajar colectivamente es una competencia que hay que desarrollar, así que va a haber trabajo en colectivo. Uno con más tiempo, otro en simultáneo, que es el mapa conceptual, que vale 15%, y luego hay un foro de discusión interna. ¿En qué va a consistir cada una de esas evaluaciones? Aquí está explicado. El mapa conceptual se va a evaluar el martes 14. Una semana antes, el profesor va a asignar a las personas estudiantes una serie de conceptos claves que son los que vamos a estar estudiando. El mismo día de la evaluación se van a repartir en grupos de 4 personas que van a discutir la construcción del mapa, ¿verdad? Y la elaboración y la entrega del mapa es individual, aunque hay un trabajo colectivo, pero la entrega es individual. Y los estudiantes tendrán tiempo hasta la medianoche del 14, es decir, vamos a agarrar la clase para hacer el mapa conceptual, para que lo diseñen, lo piensen, lo discutan, le den vueltas, pero la entrega es hasta la noche del 14, o sea, no tienen que entregarlo cuando termine la clase, sino que todavía tienen ahí un margen, digamos, para ajustar, afinar, eso. El diccionario lo tienen que entregar el 5 de julio. Esto es un trabajo colectivo también. El grupo se va a dividir en grupos, en 4 o 5 grupos, ¿verdad? De 4 o 5 estudiantes. Después de leer los textos y discutirlos clase a clase, los estudiantes entresacarán, eso es una cosa que tienen que hacer ustedes, porque eso tiene que ver con la producción. Ustedes van a entresacar 10 conceptos relevantes de la filosofía contemporánea. Va a ser un diccionario de conceptos, no de personas. Yo sé que los diccionarios de filosofía también tienen personas, pero no vamos a hacer eso, vamos a hacer los conceptos. Al menos 10 harán una definición de ellos, lo relacionarán entre ellos a la manera del diccionario filosófico que ustedes conocen, como el de Ferrater Mora, que es el más famoso, ¿verdad? De los que usamos en filo, pero hay otros, ¿verdad? O sea, todos ustedes o han visto o han usado o tienen un diccionario de filosofía. Y los diccionarios tienen que tener ilustraciones fabricadas por los estudiantes. Muy importante también. Las pueden hacer ustedes, las pueden dibujar, pueden pensar, ¿no? Es parte del trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque las cosas tienen que ser verdaderas, buenas y bellas, como ya sabían los griegos clásicos. Ensayo final. Bueno, es un ensayo final. Va a ser libre. Pero el profe tiene que verificar que el tema elegido por los estudiantes tiene alguna relación con el curso. Es decir, es libre como prensa libre, no como cerveza libre. Dos formas de libertad distintas.
Libertad circunscrito a lo que el profe dice que sí de verdad tiene que ver con el curso, ¿verdad? Yo en general soy muy abierto a que se tiren a la piscina, ¿verdad? Que agarren el curso para cosas que les interesan. Como ustedes ya sabrán, la escritura, en contra de lo que mucha gente cree, la escritura tiene que ver muchas veces más con la pasión que con la razón, aunque obviamente la escritura es una actividad racional y solo personas racionales pueden llevarla adelante, pero el oficio de la escritura como tal, y sobre todo para quienes estudiamos filosofía, donde la producción textual es tan importante en nuestro oficio, si esa producción no está conectada con la pasión, es muy difícil de hacerlo. Lo van a ver con sus trabajos de licenciatura y eso, que todos ustedes están al borde de hacerlo y de producirlo en estos años. Ya lo verán, si uno no conecta con algo que la apasione, es muy difícil escribir, ¿verdad? Puede ser hasta tortuoso. A veces es tortuoso escribir inclusive de las cosas que no le gustan. Pero a mí me parece bien que ustedes conecten con algo que les parezca interesante, pero, digamos, no me pueden entregar un examen de química, eso no, bueno, o de física, ¿verdad? Pueden escribir un ensayo sobre filosofía de la física o filosofía de la química, eso sí, pero no un ensayo sobre física. Foros internos, el curso va a tener 4 foros internos, el grupo se dividirá en 4 grupos, los estudiantes deben preparar una intervención de 10 minutos para el foro, es decir, porque esa es la otra habilidad que vamos a desarrollar, porque como ustedes saben, y esto es para las personas de didáctica universitaria que vean este video, se supone que todas las evaluaciones tienen que ver con algún tipo de habilidad que los estudiantes tienen que desarrollar. Entonces, en filo, ¿cuáles habilidades son importantes desarrollar? El ensayo, la producción de ideas, la coherencia en la producción de ideas, y la otra es la palabra, la otra que es importante, es decir, la capacidad de mantener la atención de las personas y desarrollar de manera hilada un argumento durante tiempo, ¿verdad? Que es fundamental para dar clases. Dar clases es eso, ¿verdad? Y que la gente no se te duerma. Espero que nadie se haya dormido ahora. Entonces, van a preparar como si fueran panelistas. Entonces, hay una intervención de 10 minutos en el foro. Los estudiantes deben presentar los siguientes materiales: una presentación audiovisual corta de 10 minutos en su intervención pregrabada, es decir, van a hacer una clase como para ustedes mismos de manera audiovisual. Un material con el que realizarán su intervención, o sea, en la clase misma van a hacer la intervención como si fueran panelistas de un foro, y ahí ustedes usan el material que ocupen para hacer la intervención, ¿verdad? Algunos pueden usar un texto corto, otros pueden hacer un esquema o una presentación, ahí lo que ustedes ocupan para preparar la clase y preparar la intervención en el foro. La intervención de los estudiantes debe estar enmarcada en la unidad temática que se está estudiando. Y los materiales de intervención se presentan el mismo día. El video se puede presentar una semana después del foro. ¿Por qué? Porque el foro es para que ustedes preparen la intervención, la hagan, vean la reacción de sus compañeros, vean las preguntas que les hacen, y la otra es para que lo hagan sobre la base de lo que ya aprendieron en intervención, ¿verdad? Que es como ustedes explicando algo, haciendo una intervención filosófica. Eso es lo que quiero que hagan y eso es lo que voy a valorar. En caliente y en frío, ¿verdad? Es decir, cuando están en una audiencia, cuando no están frente a una audiencia y no la tienen que enfrentar. Esas son las evaluaciones que va a haber. Esto es el horario de atención y ahí está la bibliografía. Entonces, ahora sí, guardo silencio y preguntas, dudas, insultos. Profe, sí, yo quería hacerle una pregunta. Dijo que eran 4 foros o 4 grupos en diferentes foros. No le entendí eso bien. Con 4 grupos en 4 foros. Es decir, no tienen que hacer un foro 4 veces, tienen que hacer un único foro, ¿verdad? O sea, les va a tocar en el grupo 1, que es el primer foro, en el
grupo 2, que es el segundo foro, el grupo 3, que es el tercer foro, el grupo 4. Es un solo. Ok, perfecto. Entonces, es un foro y ese tiene un valor de 20% y es solo un foro por todo el curso. Digamos. Exacto. Y otra pregunta que tenía, profe, cuando usted dice eso del diccionario filosófico colectivo, uno va sacando como, por ejemplo, de cada lectura, por ejemplo, la de hoy, la de Badiou, que yo estaba haciendo, uno va sacando el concepto, pero después tiene que construir el diccionario con todos los compañeros y compañeras y sacar solo 10 conceptos que va a exponer. Así es. Exacto. Y ese diccionario también va a ser en grupos. Sí. Perfecto. Gracias, profe. Esa era mi consulta. Listo. Profe, todas las lecturas están en la carpeta de Drive. Sí, todas las lecturas están en la carpeta de Drive, pero no están tajadeadas. O sea, hay algún, por ejemplo, el libro de François Laurel, está todo el libro. Entonces se tienen que fijar, no se tienen que leer todo el libro, se tienen que leer el pedacito que está asignado en el programa. Qué sé yo, el de Nietzsche también está todo el libro, no es todo el libro de Nietzsche, es el pedacito que está asignado en el programa, ¿verdad? Pero no sé, me parecía mejor que tuvieran todo el libro, porque luego les da curiosidad, ¿no? Como que enganchan con alguna de las lecturas y tal vez les da curiosidad seguir leyéndolo. Y si no les da curiosidad, pues nada, no se lo leen. ¿Alguna duda? ¿Les parece la evaluación? ¿Se entiende la evaluación? Profe, tengo otra pregunta. ¿Quién o cómo, cuándo se hacen los grupos? Ya, yo quería que los hiciéramos ya. Mejor, ¿no? Para ya saber y ya salir de eso. Me parece muy bien. Y que ya tengan bueno, muchos de ustedes seguro se conocen eso. Pero mejor salir de eso ya, porque además, ojo con dos cosas que les digo. Lo del diccionario y lo del ensayo no lo dejen para la fecha. Lo del mapa conceptual sí es evaluación ahí en sitio, ¿verdad? Es decir, es a matacaballo. Entonces, les va a tocar con quien les toque y van a tener que montar el mapa con quien les toque, ¿verdad? Aunque bueno, hay una semana, no es tan a matacaballo, ¿no? Esa expresión ustedes no la usan, eso se usa en El Salvador. Es ahí, digamos, saltando la mata. Eso tampoco bueno, no sé, digamos, es una cosa inmediata, no sé cuál es la expresión que usan ustedes. Pero hay una semana de tiempo ahí como con los conceptos claves que les voy a dar, pero eso lo tienen que hacer ahí mismo. El diccionario y el ensayo deberían irlo pensando ya, porque aunque sí, digamos, uno podría imaginar una situación donde alguien podría hacer un diccionario como el que se les pide el mismo día. Puede ser, es imaginable eso. Nada más que no me parece lo más recomendable. El mismo día. O sea, es mejor que lo vayan fabricando desde ahora, ¿verdad? Entonces mejor salir de eso ya. Quiero decir, para que vayan trabajando, ¿no? Y el ensayo sí, claramente, no deciden 2 días antes de que van a hacer el ensayo. Vayan. Profe, ¿y de cuántas personas serían los grupos? De los que dé el Zoom, el diccionario son 5, entonces los voy a dividir en 5, ya les va a tocar en el grupo. Y el foro voy a hacer lo mismo. Es decir, va a ser la mayoría. Si uno tiene como los compañeros así que quería trabajar con ellos, no puede. No, vamos a dejar lo que sea al azar. Ok. Sí, Ariel. Profe, bueno, yo tengo una duda, creo. Usted ya dio una respuesta, pero no me quedó todo claro. Bueno, el tema del ensayo final comprende o puede comprender toda la variedad de ejes temáticos que vamos a tratar en el curso, o puede comprender ya propiamente el periodo filosófico contemporáneo, o cómo sería en este caso. El ensayo es libre. Pueden hablar de lo que hablamos en el curso, pueden hablar de los ejes, pueden hablar de un autor que no vimos en el curso, pero que les parece particularmente apasionante y que el profe, por lo que sea, no lo puso, ¿verdad?
por ejemplo, hay autores que no están en el curso y qué sé yo, Hegel, para decir uno, no, Chicago Bull de la filosofía contemporánea, no está, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque alguno no va a estar. Entonces ustedes podrían decir, profe, yo quiero hacer un trabajo sobre Hegel de tal y tal cosa. Está, o qué sé yo, o que otro que se llama Bertrand Russell, para decir otro. Entonces, yo quiero hacer el trabajo sobre algo en Russell, está bien, puede serlo, está dentro del margen. Y pueden hacerlo sobre los autores que estamos viendo nosotros, pero pueden hacerlo sobre algo que ustedes dicen, este curso lo voy a aprovechar para hablar sobre este autor contemporáneo, que hace rato quiero escribir algo sobre él y voy a aprovechar este tirado. Sí, también pueden hacer eso. Claro, claro, perfecto, perfecto. Ok, entonces, ¿más dudas? No. Si no, vamos a hacer los grupos para salir de eso. Según yo iba a dar la primera clase y la triste realidad me dice que no. Entonces, lo primero que vamos a hacer es salir ya del diccionario. Entonces, voy. Hay un foro diccionario. Hay un enlace que les acabo de mandar aquí al chat. Y lo que vamos a hacer es que, bueno, esta parte ya no la voy a grabar porque me parece que no es contenido. Es cosa administrativa. Bueno, entonces ya todo el mundo tiene el foro, ya están distribuidos las cosas y vamos a dar por vista la clase y la otra clase empezamos con Badiou. Es lo que vamos a leer, la lectura que viene. Y nada, nos vemos el viernes entonces. Chaito. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.